He pasado 90 años observando a personas con doctorados en economía morir en la mediocridad financiera, porque prefirieron la comodidad emocional de un balance en cero que la lógica fría de los números. Es una tragedia silenciosa que se repite en cada generación, como un virus que ataca precisamente a los que creen que son más responsables. Ustedes creen que llegar a los 50 años y liquidar hasta el último centavo de su hipoteca o de sus préstamos es la medalla de honor de la responsabilidad adulta. Creen que estar libre de deudas es estar seguro, pero esa es una de las falacias más peligrosas que he visto en casi un siglo de caminar por esta tierra. Piénsalo conmigo por un momento. Deja de lado lo que te enseñó tu abuelo, que probablemente vivió en una época donde no existía la inflación galopante ni los mercados globales interconectados. La realidad matemática es que si estás pagando una deuda al 3 o 4%, con dinero que podrías estar rindiendo al 8 o 10%, en un fondo indexado de bajo costo, estás quemando tu jubilación en el altar de tu propia ansiedad. La inflación se está comiendo tu deuda, pero tu miedo se está comiendo tu futuro. Es así de simple y así de brutal. Si tienes una hipoteca fija a 30 años, con una tasa de interés baja, ese es el mejor regalo que el sistema financiero te ha dado. Jamás. Es capital barato que te permite comprar tiempo y activos, pero tú, en un arrebato de supuesta virtud, decides devolver ese regalo para poder dormir 5 minutos más tranquilo por la noche. Eso no es prudencia. Es una forma sutil de suicidio financiero que te deja sin liquidez cuando más la necesitas. Mira esto con atención porque tu cerebro te está engañando. Tu cerebro tiene un software antiguo, un sistema operativo diseñado para evitar que te coma un tigre en la sabana, no para entender el interés compuesto o el arbitraje de capital. Siente que la deuda es una lanza apuntándote al pecho, una carga física que debes soltar para poder correr más rápido. Pero en un entorno inflacionario, una deuda barata es en realidad un activo que tus nietos desearían haber tenido. Es dinero que hoy vale mucho y que devolverás mañana cuando valga la mitad, mientras que el activo que compraste con ese dinero sigue creciendo y produciendo. Ignorar esto es elegir voluntariamente ser un esclavo financiero del sistema que castiga a los que no saben sumar. He visto a hombres brillantes, ingenieros que pueden construir puentes y médicos que pueden reconstruir corazones, sentarse a las 2 de la mañana frente a la mesa de su cocina con una taza de café frío y una calculadora, mirando ese monitor rojo que dice cuánto deben en sus manos. Sudan. Sienten vergüenza familiar porque les enseñaron que el hombre de bien no le debe nada a nadie. Se sienten expuestos. Pero esa vergüenza es un error de cálculo. Si quieres seguir siendo un esclavo financiero, ignora lo que te voy a decir y sigue pagando cuotas adelantadas mientras tu cuenta de inversión languidece. Pero si tienes la decencia de tratar a tu familia con la inteligencia que se merecen, tienes que entender la aritmética de la supervivencia. Dime dónde voy a morir para no ir nunca. Esa es una de mis máximas favoritas y se aplica perfectamente aquí. ¿Dónde mueren las finanzas de la gente de clase media a los 55 años? Mueren en el cementerio de los activos muertos. Un ladrillo pagado es un ladrillo muerto. Si no tienes efectivo para pagar las facturas médicas o el mantenimiento de ese mismo ladrillo, he visto a gente rica en propiedades pero pobre en efectivo, tener que vender su casa a mitad de precio en medio de un colapso del mercado porque no tenían liquidez. Se quedaron atrapados en su propia fortaleza de ladrillo. No permitas que tu casa se convierta en tu ataúd financiero antes de tiempo. Piénsalo conmigo. Imagina un hombre, llamémosle Carlos. Carlos tiene 52 años y ha trabajado duro toda su vida. Tiene $200,000 ahorrados y una hipoteca de $150,000 con una tasa del 3%. Carlos odia deberle al banco. Siente que el banco es su dueño. Un día,
decide que no puede más y saca 150,000 de sus ahorros para pagar la casa. En ese momento, Carlos se siente como un rey. Da un suspiro de alivio. Le dice a su esposa que finalmente son libres, pero miremos el filme mental de lo que sucede 10 años después. Esos $150,000. Si Carlos los hubiera dejado en un fondo que rinde un modesto 7% anual, se habrían convertido en casi $300,000 en una década. En cambio, ahora Carlos tiene una casa pagada que vale lo mismo, o quizás un poco más por la inflación, pero no tiene el flujo de caja, no tiene el motor del interés compuesto trabajando para el día y noche. Si el mercado laboral cambia, si Carlos pierde su empleo o si surge una emergencia médica, no puede ir al banco y decirles que le den un pedazo de su cocina para pagar la cuenta del hospital. El banco le dirá que pida un préstamo con garantía hipotecaria. Y ahora tendrá que pedir prestado su propio dinero a una tasa de interés mucho más alta de la que tenía antes. Es una estupidez absoluta. Un error de principiante cometido por alguien que debería saber más. El interés compuesto es como una planta delicada. Si desentierras la raíz cada 2 años para ver si está creciendo, la matas. Si sacas el dinero de tu cuenta de inversión para pagar una deuda barata, estás desenterrando la raíz. Estás interrumpiendo el proceso más poderoso del universo financiero por un impulso emocional. Yo no busco ser brillante, solo busco ser menos estúpido que los demás por más tiempo. Y pagar una deuda al 3% con capital que puede ganar el 8% es ser estúpido de forma activa. Es un acto de arrogancia creer que tu paz mental emocional vale más que la seguridad real de tu patrimonio a largo plazo. Hablemos de historia, porque la gente tiene la memoria de un pez de colores. Mira lo que pasó en la Alemania de Weimar, o durante la burbuja de los tulipanes. Cerca, en la Gran Depresión de 1929, a los que sobrevivieron no fueron necesariamente los que no tenían deudas, sino los que tenían activos productivos y liquidez. En un entorno de hiperinflación, la deuda se evapora. Si debes 1,000,000 de marcos y un pan cuesta 1,000,000 de marcos, tu deuda ha desaparecido. Pero si pusiste todo tu efectivo en pagar la hipoteca antes de que la inflación se disparara, ahora tienes una casa, pero no tienes dinero para comprar ese pan. La supervivencia se trata de mantener opciones abiertas, no de cerrarlas en nombre de una moralidad financiera anticuada. Ustedes están actuando como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero a los 50, el tiempo ya no es su aliado incondicional. A la liquidez, lo es. Una casa pagada no te da de comer. Tienes que entender que la riqueza no es lo que tienes, sino cómo se comporta lo que tienes. Debes invertir en negocios que hasta un idiota podría manejar, porque algún día un idiota los manejará, y el negocio más básico que tienes que manejar eres tú mismo. Después de los 50, no tienes margen para apostar en el próximo brillante invento o en la criptomoneda de moda. Necesitas flujos de efectivo predecibles y ventajas competitivas claras. Necesitas un foso, un MOAT personal que proteja tu capital. La envidia es el único pecado que no produce placer. La gula te da el sabor de la comida. La lujuria te da placer físico, pero la envidia solo te hace sentir miserable. He visto personas pagar sus casas solo porque su vecino presume en las barbacoas de no tener hipoteca. Es la forma más patética de tomar una decisión financiera. Estás sangrando tu futuro para ganar una competencia de estatus con un idiota que probablemente esté tan arruinado como tú, pero que sabe esconderlo mejor. No seas esa persona. Ten la disciplina mental de ser el tipo que tiene la hipoteca, pero también tiene un portafolio de 7 cifras que crece mientras duerme. Caminemos por la matemática narrativa, año por año, para que veas que no hay trucos de magia aquí. Solo aritmética de primaria que la mayoría ignora. Año 1 tienes $100,000. Tienes una deuda de 100,000 al 4%. Podrías pagarla
y quedarte en cero. O podrías invertir esos 100,000 al 8%. Al final del año 1, si pagaste la deuda, tienes una casa y $0. Si invertiste, tienes $108,000 y debes $104,000. Tu patrimonio neto ha crecido $4,000 por encima de la opción de pagar. Parece poco, ¿verdad? Un error de redondeo para muchos. Pero miremos el año 10. En el año 10, esos 100,000 invertidos se han convertido en $215,000 gracias al interés compuesto. Tu deuda, si es una hipoteca fija, sigue siendo de 100,000 en términos nominales, pero debido a la inflación del 3% anual, esos $100,000 de deuda ahora se sienten como si fueran 74,000. Has ganado por los dos lados. Tu activo creció y tu deuda se encogió en términos reales. Si hubieras pagado la casa en el año 1, tendrías una casa y nada más. En el año 10, tienes la casa, tienes $215,000 y una deuda que el mercado está pagando por ti. No dar este paso es simplemente elegir la pobreza con otro nombre. La gente me pregunta a menudo, ¿cuál es el secreto de Berkshire Hathaway? No es que seamos genios, es que evitamos la estupidez de forma constante. Evitamos las modas, evitamos el apalancamiento excesivo en cosas que no entendemos, pero abrazamos la estructura de capital inteligente. El arbitraje de intereses es la base de la civilización moderna. Si el costo de tu capital es menor que el retorno de tu inversión, quedarte con el dinero es la única decisión racional. Cualquier otra cosa es puro ruido emocional. Es el miedo hablando por encima de la lógica. Es como estar en medio de una batalla y decidir tirar tu escudo porque pesa mucho, justo cuando las flechas empiezan a caer. Mira el abismo de la jubilación sin liquidez. Es un lugar oscuro y frío. Es el lugar donde terminan los que fueron responsables de la manera equivocada. Aquellos que pagaron todo, que no le debían nada a nadie, pero que ahora tienen que contar los centavos para comprar medicinas, porque su riqueza está atrapada en 4 paredes que no pueden vender sin quedarse sin techo. Eso es una forma de esclavitud, una jaula de oro que tú mismo construiste. La libertad financiera no es la ausencia de deudas, es la abundancia de opciones. Y para tener opciones, necesitas efectivo, necesitas activos que produzcan, necesitas que el dinero de otros, en este caso el del banco a una tasa baja, trabaje para ti. He pasado gran parte de mi vida estudiando las cicatrices de guerra de los mercados financieros. He visto el pánico de 1973, el lunes negro de 1987, la burbuja de las .com y la crisis de 2008. ¿Sabes quiénes fueron los primeros en saltar por la ventana? No siempre fueron los más endeudados. Fueron los que no tenían margen de seguridad. Y el margen de seguridad no viene de tener 0 deudas. Viene de tener un excedente de capital líquido que te permita comprar cuando todos los demás están vendiendo. Si usas todo tu capital para pagar una hipoteca barata, estás eliminando tu margen de seguridad. Te estás quedando sin munición en medio del tiroteo. Trata de ser inteligente, pero sobre todo, trata de no ser idiota. Un idiota mira el saldo de su deuda y se asusta. Un hombre inteligente mira el diferencial de tasas y sonríe. Es una cuestión de perspectiva. La mayoría de la gente vive en un estado de ansiedad perpetua por el dinero, porque nunca se han sentado a entender cómo funciona realmente. Creen que el dinero es algo que se gana con sudor y se guarda bajo el colchón o se entrega al banco lo antes posible. No entienden que el dinero es una herramienta, una palanca, y una palanca solo funciona si tienes un punto de apoyo y un brazo largo. Tu capital invertido es el brazo largo, tu deuda de bajo interés es el punto de apoyo. No me des saltos en la lógica. Si decides adelantar cuotas de tu casa, estás diciendo explícitamente creo que no puedo obtener un rendimiento mayor al 4% en ningún lugar del mundo. Eso es una confesión de derrota. Es admitir que no tienes la capacidad de elegir un fondo indexado simple
o de entender que la economía global, a pesar de todos sus problemas, tiende a crecer por encima de las tasas de interés de las hipotecas a largo plazo. Es una apuesta contra el ingenio humano y contra el sistema capitalista en el que vives. Y si vas a apostar contra el sistema, ¿para qué quieres tener la casa pagada? Si el sistema colapsa de verdad, los títulos de propiedad valdrán tan poco como tus ahorros. Piénsalo conmigo otra vez. Imagina el escenario hipotético de una crisis inflacionaria seria. Algo que no hemos visto en décadas, pero que siempre está acechando. Los precios de todo suben. El valor del dinero cae. Si tienes una deuda fija, esa deuda se vuelve más fácil de pagar cada día. Tus activos invertidos en empresas que tienen poder de fijación de precios también suben de valor, porque pueden cobrar más por sus productos. Pero si pusiste todo tu dinero en pagar la casa, te has quedado sin el escudo protector de la inversión y has desperdiciado la oportunidad de que la inflación hiciera el trabajo sucio por ti. Has cometido un error de cálculo histórico por querer sentirte virtuoso. La virtud en las finanzas no es la castidad de la deuda. La virtud es la supervivencia y la prosperidad de tu familia a largo plazo. No intentes ser brillante de forma intermitente, intentando adivinar cuándo va a subir el mercado o cuándo van a bajar las tasas. Sé aburrido de forma constante. Mantén tu deuda barata, invierte tu excedente en cosas productivas y vete a leer un libro. Deja que el tiempo haga el trabajo pesado. He visto a personas ganar fortunas simplemente sentándose sobre sus manos y no haciendo nada. Pero para no hacer nada, primero tienes que tener la estructura correcta. Y pagar una deuda barata es hacer algo. Y es algo estúpido. La aversión a la pérdida es un sesgo cognitivo poderoso. Nos duele más perder $100 que lo que nos alegra ganar $100. Por eso la gente odia la deuda. La ven como una pérdida constante de intereses. Pero no ven el costo de oportunidad de lo que están dejando de ganar. Ese es el asesino silencioso. El costo de oportunidad es lo que diferencia a los ricos de los que simplemente trabajan duro. Cada dólar que pones en tu hipoteca de forma anticipada es un dólar que no está ganando dividendos, que no se está multiplicando, que no está comprando tu libertad futura. Es un dólar que has retirado del frente de batalla para que descanse en un cuartel cómodo pero inútil. No te estoy diciendo que seas un imprudente y que te endeudes para irte de vacaciones o para comprar un coche que se deprecia en el momento en que lo sacas del concesionario. Eso es suicidio financiero de otro tipo. Te estoy hablando de deuda inteligente. Deuda sobre activos que mantienen su valor o crecen, con tasas de interés que son inferiores al crecimiento histórico de la economía. Hay una diferencia abismal entre el idiota que debe $50,000 en tarjetas de crédito al 20%. Y el hombre que debe $500,000 en una propiedad al 3%. El primero es un esclavo. El segundo es un estratega. No los confundas. A los 50 años, tu enfoque debe ser la fortaleza de la liquidez. Prioriza el flujo de caja. Si tienes activos que te pagan dividendos o intereses, tienes una fuente de vida que no depende de que el mercado de la vivienda sea favorable cuando decidas retirarte. Una casa es un pasivo que se disfraza de activo, te quita dinero todos los meses en impuestos, mantenimiento y seguros. No te da un centavo a menos que la vendas o la alquiles. Por lo tanto, no te apresures a enterrar más capital en ella del que es estrictamente necesario. Mantén ese capital donde pueda respirar, donde pueda crecer, y donde puedas acceder a él si las cosas se ponen feas. He visto a muchos hombres de mi edad, y mira que soy viejo, lamentarse no por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer, por miedo. El miedo es un mal consejero en los negocios y en la vida. La prudencia es otra cosa. La prudencia es mirar los números y aceptar lo que dicen, incluso si no te gusta cómo te hacen sentir. Y los números dicen que el capital es más valioso en tus manos que en las manos del banco, siempre y cuando sepas qué hacer con él.
Y si no sabes qué hacer con él, la respuesta no es dárselo al banco para pagar una deuda barata. La respuesta es aprender lo básico para que el capital no te queme en las manos. Recuerda que el éxito es evitar ser estúpido de forma constante. No necesitas un coeficiente intelectual de 160 para ser rico. Necesitas la disciplina de no actuar según tus impulsos emocionales. La envidia, el miedo a la deuda y la búsqueda de seguridad absoluta son impulsos que te mantendrán en la mediocridad. La gente quiere soluciones mágicas, pero la magia está en la paciencia y en la lógica simple. Si mantienes una deuda inteligente mientras haces crecer tu capital, estás operando con una ventaja que la mayoría de tus pares no tiene porque están demasiado ocupados tratando de ser normales. No seas normal. Lo normal es llegar a la vejez con lo justo, con miedo a que la inflación se coma tus ahorros y dependiendo de una pensión estatal que probablemente será insuficiente. Lo normal es haber pagado la casa y no tener nada más excepcional, siendo racional. Acepta que la deuda puede ser tu amiga si la tratas con respeto y si entiendes su lugar en tu balance personal. Mantén el enfoque en tu moch personal, en tus ventajas competitivas. Invierte en ti mismo para seguir siendo productivo, pero deja que tu dinero trabaje más duro que tú. El mundo está lleno de personas que intentan ser brillantes, seleccionando acciones individuales sin dedicar 40 horas a la semana a leer informes anuales. Eso es arrogancia. Compra el mercado, acepta el retorno promedio que históricamente ha sido excelente y deja de intentar ganarle al sistema. La forma más fácil de ganar dinero es no perderlo en tonterías, o en impuestos innecesarios, o en pagos de deudas que no tienen sentido económico. Sé aburrido con tu dinero, sé paciente con el mercado. Deja que las matemáticas hagan el trabajo sucio mientras tú te dedicas a vivir una vida que valga la pena y a no morir antes de tiempo. Al final del día, la riqueza no se trata de los números en una pantalla, sino de la libertad de no tener que pensar en ellos si no quieres. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que pensar en ellos con una claridad brutal. Tienes que deconstruir tus miedos y verlos por lo que son anecos de un pasado que ya no existe. La deuda no es el enemigo. La estupidez es el enemigo. La falta de liquidez es el enemigo. La envidia de lo que hace el vecino es el enemigo. Mantén tus ojos en la pelota y no dejes que nadie te convenza de que ser responsable significa ser financieramente analfabeto. He visto pasar muchas crisis y te diré una cosa: a los que mantienen la cabeza fría y los balances flexibles son los que terminan comprando las propiedades de los que entraron en pánico. No seas de los que tienen que vender porque no tienen efectivo. Sé de los que tienen efectivo porque fueron lo suficientemente inteligentes como para no pagar sus deudas baratas. Cuando el sol brillaba, la lluvia vendrá, siempre viene. Asegúrate de tener un paraguas de liquidez, no solo un techo de ladrillos pagado sobre tu cabeza. Eso es lo que significa sobrevivir en este juego.